La Fórmula 1 vuelve a Mónaco, uno de los circuitos más míticos que ha trascendido, yo creo, ya el propio deporte y forma parte ya de la cultura a nivel global. Es un evento muy conocido. Entonces vamos a repasar un poco por encima las características del circuito, algunas curiosidades rapidillas. Pasaremos un poco a cómo vienen los circuitos a Mónaco después de este parón de Imola. Creo que es interesante a ver qué ha pasado, quién trae mejoras, quién no al final, bueno, qué pasa. Y un poco de nuestros pronósticos, ¿no? De cómo vemos que puede ir el fin de semana. Un fin de semana que por ahora sí que tenemos ya los horarios, como siempre. Curiosamente, bueno, por proximidad al final, el horario es prácticamente el mismo del que el que hubiésemos tenido en el GP de Imola, que no hemos llegado a tener. Javi, estarás contento porque volvemos a simplemente tener una clasificación. 3 libres y una carrera. Sin experimentos en la clasificación. Esta cosa que quisieron probar para los neumáticos en clasificación. Aquí todo es normal. No pasa nada. Datos del circuito relevantes. Longitud 3.337. Veo mucho 3, Javi. Y me está temblando la mandíbula ya. Me estoy poniendo nervioso. Y encima, ¿qué día va a ser? 28 del 5. ¿Y cuánto es 28 más 5? Un número muy bonito, Javier. Pero eso lo tocaremos más adelante. Es un circuito que tiene la peculiaridad que no se corre a 305 kilómetros como la mayoría de circuitos del Mundial. Se corren menos, se dan 78 vueltas, pero esto es por una especie de prima que tiene Mónaco con... cláusula, perdón, firmada con la FIA. No sé si lo cambiarán al final. Y el primer GP se corrió en 1950. Es decir, la Fórmula 1 y Mónaco han ido de la mano desde sus inicios. El primer mundial de Fórmula 1 que se corrió en 1950, Mónaco estaba ahí. Y tengo aquí dos cosas que he encontrado que me parecen súper curiosas. Porque cuando ves el GP de Mónaco con esa proximidad con el mar y con los yates, uno piensa, ostras, ¿no han habido nunca problemas con el agua? Y tengo aquí, primer GP de 1950, una ola entró en la pista. Un GP que Fangio dobló a todo el mundo. Y Fangio no tuvo ese problema porque pasó mucho antes. Pero una ola inundó la pista y hubo un accidente de 9 coches aquí bloqueando la pista para que veas un poco el caos que se formó. Pero es el más, nivel de seguridad que había en la Fórmula 1. Sí, esto en Mónaco es un tema muy apasionante de ver. Lo iremos viendo durante todo el directo. Y luego lo que pasó en 1955... Que, bueno, coche al agua, 1965 coche al agua, no pasó nada más que eso, pero que estas cosas han pasado, no han vuelto a pasar desde entonces. Pero estas cosas han pasado en Mónaco, por suerte ya no pasan, la seguridad ha mejorado mucho, como has dicho tú. Entonces, Javi, te paso a ti el testigo ahora. ¿Dónde crees que están las claves en un circuito como Mónaco, donde es tan difícil adelantar? ¿Dónde va a estar la clave el fin de semana? La clave va a estar en, como diría Will Buxton en Drive to Survive, es muy importante hacer la pole, porque quien hace la pole empieza primero en parrilla. Es un buen Parece resumen. simple, pero es la realidad. Y en este circuito pasa así. Es un circuito lento, obviamente. Yo creo que no hay circuito más lento que Mónaco. Y eso puede beneficiar a equipos como Aston Martin, aunque bueno, ya hablaremos de eso, como hemos dicho antes. Lo importante aquí es hacer la pole y esperar por nuestra parte que haya algo de lluvia para ver estrategias, porque si no, el año pasado, ¿qué vimos? Solo 5 adelantamientos, ¿puede ser? Sí, pero el año pasado fue ese año, se empezó con lluvia, la carrera empezó tarde, y empezó con mojado, fue una carrera un poco caótica, pero sí que es cierto, cuando se pusieron los secos, fue una procesión, no hubo más. Entonces, puede que sea una procesión, porque encima vienen no sé si vienen lluvias este finde, creo que iba a hacer buen tiempo, no lo sé. En principio he visto lluvias, pero como que va cambiando mucho, ¿eh? Pues pobrecitos, la gente que vaya en yate, pobrecillos, van a tener que meterse dentro. Sufriendo estarán. Y nada, pues va a ser lo más importante de esta carrera va a ser el sábado. La clave va a estar en apoyar a nuestros pilotos españoles el sábado, intentar que estén ahí lo más arriba posible. Y puede ser un buen circuito para Ferrari si consiguen hacer, pues eso, primero o segundo, como les pasó el año pasado, aunque luego hacen cosas como las que le pasan a Leclerc.
Y a ver qué tal, porque si va a ser una procesión, pues haces la pole y ya está. Te da un poco igual el ritmo de carrera. La clasificación es tan importante, el sábado se juegan tanto, que podríamos abrir la sección de las pillerías que se han hecho en el GP de Mónaco para intentar hacer la pole. Una de ellas muy famosa, Schumacher aparcando el coche para fastidiar la vuelta de Alonso y terminar la Q3. O, bueno, esto no, pero Leclerc tuvo un accidente, bandera roja, y al final se quedó la clasificación como estaba. Sí. Y luego, una muy conocida de hace un año, no sé si te acordarás, aquel pequeño incidente de Pérez que nunca quedará Aquí hay claro. dilema. Aquí hay Nunca, conspiración. nunca quedará claro qué pasó. Pero bueno, sí, en eso estoy de acuerdo. El sábado se juega mucha parte de la carrera. Aunque sí que es cierto que he estado mirando estadísticas y hacer la pole, sí que es cierto, te da muchísima ventaja obviamente en este circuito, pero luego, Sí. por el devenir de la carrera, menos del 50% de polemans han ganado en Mónaco, ¿eh? Es algo que me ha llamado mucho la atención. Pues, Es algo que es un dato que me ha llamado mucha atención. no, es un dato curioso, ¿eh? Sí, sí. Porque te esperas que fuera más por los 70-80%. No. Pues de 68 grandes premios que se han corrido, solo han ganado 30 polemans la carrera. Me ha parecido un dato muy curioso. Pero aquí estoy mostrando un poco, bueno, el esquema del Y circuito. otra pregunta respecto a eso. Ujú, Antes los coches no eran tan anchos como ahora. ujú. ¿Cuál es el porcentaje, por ejemplo, de los últimos 20 años? ¿Eso lo sabemos? No tengo ese El dato. porcentaje Pero sí que estoy de acuerdo. de- Estoy de acuerdo que los últimos, sobre todo estos 2 años, los coches ya son súper anchos. Y entrar en un circuito como Mónaco ya se vio el año pasado, que con 5 adelantamientos es prácticamente Sí. una odisea. Para que esté mostrando un poco las características, las curvas A del ver. circuito, súper míticas. Todas tienen nombre propio y todas son súper conocidas. Creo que en cada una de estas se puede señalar a un campeón en el que ha tenido algún accidente. Yo a Alonso ya le recuerdo un par por aquí. Verstappen también tiene unas cuantas. Schumacher, Senna. O sea, puedes ir apuntando uno a uno. Zona RS al final tiene una que es una cosa como muy inútil, por lo que se ha visto siempre. Al final la zona típica de adelantamiento era la chicane, la curva 10. Sí. Pero ya el año pasado muchísimas dificultades para adelantar. Sí. Neumáticos, pues C3, C4, C4, C5. ¿Qué pasa? Sí. Que al final es un circuito con muy poca degradación, donde la tracción sí que es muy importante, pero hay tan poca degradación que se hacen stints súper largos. Y fíjate, es que el año pasado me llama mucho la atención. Estas son las estrategias del año pasado, que obviamente están muy afectadas por empezar en carrera. Pero fíjate Tsunoda. Esto es una página más de la Sudoneta. Fíjate que Tsunoda utilizó los 5 compuestos posibles en un GB. Yo no sé quién más ha podido hacer eso en la historia de la Fórmula 1, pero me ha parecido un dato como súper curioso. O sea, poner extremo, Increíble. inter, duro, medio, blando. Dime tú quién puede hacer eso. Y es de los que menos le duró cada de neumático. Sí, bueno, estuvo un O sea, poco de aventura, yo creo, ese GP. No recuerdo exactamente cómo fue su GP, pero me ha llamado mucho la atención lo que he visto. sí. Vemos una estrategia muy parecida al final de los equipos que están ahí arriba. Pérez, Sainz, Verstappen, Leclerc. Sí. Y entonces yo este año, si no hay lluvia, como hablabas antes de la zona de DRS y tal, es un circuito donde necesitas tanta carga aerodinámica que yo creo que el DRS no va a hacer mucho efecto en esa pequeña recta para adelantar. Que imagino que será la recta de la salida. Ahí es donde, Sí. ahí es donde se usará el DRS. Yo creo que no va a hacer mucho efecto, la verdad. Igual puede hacer más la estrategia de aguantar con duros y luego a lo mejor poner blandos al final, aunque eso es arriesgarte muchísimo, o incluso lo contrario y esperar a que alguien entre antes que tú. Sí. Es una cuestión de estrategia y de que no llueva. Y si llueve, pues a lo mejor tendremos una carrera, entre comillas, entretenida, a no ser que pase pues lo del año pasado. Estuvimos esperando mucho tiempo hasta que empezó la carrera. Correcto, que de hecho ni se llegó a terminar porque como empezó tarde y tiene ese límite de 3 horas, una vez se da por decretada, se decreta por empezada la carrera. Perdón. Que algo que no hemos mencionado, pero que también es algo para tener en cuenta en Mónaco, los libres 3, cuidado, que pueden ser muy traicioneros, pero están tan cerca de la clasificación. Históricamente, ya pasó por ejemplo en 2010, Alonso se estampó en los libres 3, no pudo recuperar el coche para clasificación y salió último, y lo mismo le pasó a Verstappen en 2018. Cuidado con los libres 3, que se te puede complicar el fin de semana con un accidente en los libres 3. Sí.
Por eso Sí, es un sí. circuito donde el fin de semana puede ser más determinante el pre-carrera que la propia carrera en sí. Otro dato de Mónaco interesante que me has apuntado tú aquí antes, Guille, es el cambio de la retransmisión, que va a dejar de hacerlo Televisión de Montecarlo. ¿Cómo es esto? Sí, es algo, bueno, curioso. Porque históricamente, bueno, los últimos años, llevaba muchos años, la FOM se estaba encargando de la transmisión de los GPs. Pero Mónaco era de los que había la resistencia, desde que Japón también cedió los derechos de producción en el 2011. Entonces, bueno, simplemente la FOM va a hacerse cargo de la retransmisión. Gente, el público como que protestaba un poco porque el año pasado hubo alguna situación en la que estaban retransmitiendo una batalla y de repente pasaban a un señor hablando, ¿sabes? Y generó bastante controversia, no gustó mucho. Entonces, este cambio, pues en ese sentido, pues a ver qué tal lo hace la FOM en Mónaco, que bueno, ya sabemos cómo lo hacen el resto de circuitos, cada uno tendrá su opinión propia. A mí lo más relevante en este sentido me parece un poco la muestra de pérdida de poder de negociación que ha tenido Mónaco. Sí, como pérdida de carácter, ¿no? Pérdida de personalidad incluso. Bueno, o que la FOM ha ganado mucho más poder al tener tantos circuitos en Estados Unidos que se quieren meter y poder decirle a Mónaco, mira, como no aceptes mis condiciones de yo retransmito esta carrera, Sí. corre peligro tu renovación, porque corre peligro, me he liado. Porque Mónaco tiene contrato hasta 2026, en principio se tiene que renovar, Ujú. pero supongo que ha ido por 2026 o 2024, no me acuerdo ahora, pero supongo que habrá ido por ahí y es un poco la sensación que me da de esa pérdida de poder en la negociación por parte de Ujú. la organización de Mónaco. Es un dato, ya veremos qué tal. Al final han habido muchas retransmisiones buenas y muchas retransmisiones malas por parte de la FOM también, o sea que Sí, sí, sí.